Antes de convertirse en el villano más villano de toda la galaxia, Anakin Skywalker era solo un niño. Era un niño con miedo, que amaba demasiado, que sentía demasiado y que nunca aprendió a regular lo que le estaba pasando adentro. Así que hoy vamos a hablar de Anakin Skywalker y su relación con el trastorno límite de la personalidad. Como ven, me puse lo que tenía a mano de Star Wars, esto que no sé qué parece, para hablar de este tema. Y vamos a hacer un gran disclaimer antes de arrancar. No soy psicóloga. Es un análisis para entender a través de la ficción cosas de la realidad. Me interesa mucho la psicología, me interesa mucho la desregulación emocional. Y Anakin Skywalker es mi personaje, uno de mis personajes favoritos de todos los personajes habidos y por haber. Me pareció curiosa la conexión que encontré entre estos dos conceptos. Así que dije, bueno, vamos a indagar, veamos qué onda, hablemos en voz alta frente a una cámara. No estoy tratando de diagnosticar. No estoy tratando de romantizar ningún trastorno, ni mucho menos demonizarlo. Tampoco voy a hablar de un lugar frío y analítico. Voy a hablar más que nada de mi opinión y, bueno, siempre es una mirada un poco más humana y cálida. Si estás en este video probablemente ya sepas lo que es Star Wars y quién es Anakin, o que sepas de psicología o del trastorno límite de la personalidad. Pero igualmente voy a dar un contexto de las dos cosas. Voy a empezar por lo que es el TLP, así que si te interesa más sobre la parte de Anakin, podés pasar a este minuto, donde ya lo vemos más involucrado. Bueno, empezamos por acá. ¿Qué es el TLP? Es un trastorno que se caracteriza por la desregulación emocional, impulsividad e inestabilidad emocional. Bueno, en mis palabras, en este trastorno se encuentra una dificultad profunda para manejar emociones intensas. Si bien se puede considerar un espectro, que todas las personas no lo sienten igual, en psicología se utiliza un manual de diagnóstico en el que se enumeran las características principales de cada diagnóstico. En este caso creo que si cumplís 6 de ellas, podés ser diagnosticado con este trastorno. Así que las voy a contar un poco rápido y de ahí vemos en cuántas entra Anakin y bueno, vemos. 1. Miedo al abandono. Ya sea real o imaginado. Ante esta emoción tan intensa se pueden generar intentos frenéticos de evitarlo. 2. Relaciones interpersonales inestables. Es un patrón de relaciones intensas e inestables en el que se puede pasar de un minuto al otro de la idealización a la devaluación. 3. Alteración de la identidad. Esto puede significar una identidad frágil. Es una autoimagen o sentido de la identidad cambiante e inestable. 4. Impulsibilidad. Es una acción rápida para calmar un dolor o una situación insatisfactoria. Suelen ser comportamientos autolesivos o que lleven a un malestar propio. 5. Inestabilidad afectiva. Pueden ser cambios de humores intensos y fluctuantes. 6. Sentimientos crónicos de vacío. Puede ser una sensación persistente de vacío interior o incluso una falta de propósito. 7. Ira. Dificultad para controlar la ira de forma intensa o inadecuada. 8. Ideación suicida. Puede ser pensamientos o intentos, inclusive comportamientos autolesivos. Y 9. Síntomas disociativos. Sentirse separado de uno mismo o del entorno. Ahora hablemos. ¿Qué no es el TLP? No es violencia por naturaleza, no es manipulación, no es falta de voluntad, sino falta de herramientas que incluso pueden mejorar con tratamiento. Muchísimo. Sobre su origen podemos considerar que intervienen factores genéticos y biológicos, o sea, literalmente del cerebro, y también experiencias tempranas como por ejemplo traumas o abandonos en la infancia. Existe la teoría biosocial en el TLP, en el que se desarrollaría por la interacción entre la vulnerabilidad biológica y un ambiente invalidante, que es un entorno que no valida las experiencias emocionales, ya sea algo verbal explícito o no dar respuesta a lo emocional. De nuevo, no soy psicóloga y hay muchísimos más y mejores lugares para aprender lo que es este trastorno. Pero bueno, habiendo dicho eso, vamos a Anakin. ¿Qué sabemos de él? Para los fans hacemos un recap y para los que no son fans te cuento la historia. Anakin nace como esclavo. Ya de por sí es un ambiente en donde las necesidades emocionales no existen porque lo único que importaba era sobrevivir. Creo que esto ya es suficiente para moldear el desarrollo de un niño. Anakin tuvo una sola figura de apego que era su mamá. Era un hogar pequeño pero seguro. Era amor, supervivencia, pertenencia. Pero de repente a los 9 años viene la orden Jedi o Jedi, como le digas, y se lo llevan. O sea, en mis palabras, es como que si viniesen, no sé, los militares y te dijesen, che, este nene tiene muchas habilidades y lo tenemos que entrenar. Ahí Anakin pierde su única figura de apego y un vínculo sincero, o sea, pierde su hogar, básicamente.
También mencionemos que la Orden Jedi es, creo que el más claro ejemplo de lo que es un ambiente invalidante. Porque bueno, si recordamos la teoría biosocial de Marshall Linehan, un ambiente invalidante es aquel en donde las emociones intensas no tienen lugar. No son reconocidas como válidas, no hay espacio para expresarlas. Cuando se las expresa, la persona es castigada, ignorada o sobrevalorada. Eso también afecta mucho. Pero bueno, en este caso es un ambiente invalidante. Y no significa que la orden sea mala, sino es que era un choque entre la cultura y la naturaleza de un niño. La orden prohíbe el apego directamente. Y tengamos en cuenta que Anakin es un niño que ya entró con un vínculo con su madre, entró con traumas por la esclavitud y con un desarrollo emocional distinto a capaz que los nenes que ya fueron criados por la orden. Se castiga mucho el miedo, directamente no hay que tenerlo, y lo que enseñan los Jedi es el control. Ante esta emoción no hay que tenerla, en vez de identificarla y regularla, y bueno, no lo hacen por maldad, sino es la cultura. La orden tiene un código muy estricto, sin apegos, sin posesiones, sin emociones intensas, sin cuestionar, y así. Y ya vemos a Anakin como un niño emocionalmente intenso, entonces todo lo que es él está mal. Directamente rompe las reglas por ser quien es. Así que esto genera vergüenza, represión y búsqueda constante de validación. ¿Y quién le da esa validación? Bueno, alguien que escucha sus miedos, su ira, que lo hace sentir comprendido. Palpatine le ofrece lo que la orden no, directamente. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Quién más aparece entre este ambiente invalidante y manipulación emocional? Padme. Padme lo escucha, empatiza, lo humaniza, lo entiende, lo hace sentir como persona directamente, y no como el elegido y como todo lo que tiene que ser. Ella es la única que lo mira con ternura, y si bien sabemos que sus dos maestros también lo veían así y con mucho cariño, seguían limitados por la orden. Así que Padme le ofrece este lugar seguro, pero al mismo tiempo, al ser prohibido, creo que este apego ansioso y miedo al abandono incrementan. Él la idealiza, la ve perfecta, la ve como su refugio emocional y como la única conexión real en donde se eligen mutuamente. Y si bien para mí, le dice una de las frases más hermosas de toda la galaxia, este vínculo puede ser un poco peligroso. Desde el momento que te vi, hace todos esos años, no dejo de pensar en ti un solo segundo. Y ahora que estamos juntos, vivo en agonía. Pensar que no puedo estar contigo es un tormento. Pensemos que para alguien con apego ansioso y un trauma acumulado, la pérdida real o imaginaria de una persona puede ser devastadora. No de cualquier persona encima, de su persona. Él no solo tiene el trauma de haber abandonado de su planeta y a su mamá, sino muchos años después la ve morir en sus brazos a su mamá. Y él no pudo hacer nada para salvarla. Tampoco pudo procesarlo a tiempo. Entonces tener estas pesadillas de perder a Padme es un infierno para él. Y digo que este vínculo puede ser peligroso porque él remarca muchas veces como que ella es la razón para vivir de él, la razón para hacer muchísimas cosas y bueno, después termina haciendo lo que hace, con tal de no perderla. Bueno, ya habíamos mencionado las características principales del TLP, así que ahora veamos paralelamente cómo se comparan con Anakin. Bueno, justo una es el miedo al abandono, y es lo que hablábamos recién, su mayor miedo es perder a las personas que ama. Él dice explícitamente no puedo perderte, y cada vez que tiene una pesadilla sobre la muerte de Padme es paralizante y doloroso para él. 2. Emociones extremas y la desregulación. Podemos ver mucho que Anakin pasa de sentir 0 a 100 y que incluso después es muy difícil el retorno a la calma. Porque las emociones en este trastorno a veces pueden sentirse como avalanchas. Otra de las características que vimos es la impulsividad, que es una respuesta al dolor emocional. A Anakin lo vemos romper las reglas, confrontar a la orden sin pensar en las consecuencias y tener actitudes muy violentas cuando las emociones son intensas. Vemos que él no actúa por maldad, sino por no poder soportar lo que siente. Las conductas impulsivas suelen ser reacciones por no tener las habilidades para lidiar con las situaciones poco placenteras. Bueno, también hablamos de las relaciones inestables e intensas. Acá habíamos dicho esto de pasar de la idealización a la desvalorización en los vínculos muy rápidamente. Podemos ver a Padme, que era su motivo de vivir, en el momento en que él piensa que ella lo traiciona, se pone muy violento con ella. I love you. Liar! No, You're with him! You brought him here to kill me! no.
Lo mismo con Obi-Wan, es como una figura paterna y le tiene cariño genuinamente, pero a veces se sentía mirado de forma crítica e infravalorado, por lo que generaba un resentimiento hacia él. La quinta era la identidad frágil. Esto lo podemos ver mucho también en los roles que son puestos constantemente en él, ¿no? Como el elegido, el padawan, el esto, el que lo otro, y al mismo tiempo el esposo, el que ama, el que siente, el que tiene miedo. Bueno, el sexto era la rabia intensa, que esto suele nacer del dolor. Veámoslo en la confrontación final con Obi-Wan. Y para todos los que me dicen que Hayden es un mal actor, se sientan y meten rewatch, porque no puede ser que no estemos viendo lo mismo. Hay una mirada de ira de Anakin hacia Obi-Wan que representa un montón de cosas. Para mí es un dolor y miedo que se transforma en ira, tanto que él mismo se nubla. Otro rasgo que relaciona con Anakin es el pensamiento dicotómico, es todo o nada, no existen grises, es bueno o malo, estás conmigo o en contra. Y bueno, ahora que observamos todo esto de Anakin y remarcamos su inestabilidad emocional y su identidad frágil, podemos ver cómo Palpatine usa esto para manipularlo. Él lo valida, dice verlo como es, le ofrece una identidad y le ofrece todas las herramientas para que él se sienta seguro y pueda cuidar lo que más ama. O sea, le ofrece todo lo que él quería, básicamente. Ahí Anakin encuentra algo que no tiene en ningún otro lado y, tristemente, se pasa al lado oscuro. Algunos fans de Star Wars separan el personaje de Anakin con el de Darth Vader, y creo que acá lo podemos ver bien, porque Anakin no es un villano que, no sé, quiere poder. Anakin es una víctima del contexto. Hay bondad en él, lo dice Padme, lo dice Luke, hay bondad en él. Anakin es un chico que nunca tuvo permiso para sentir, que no recibió el apoyo emocional y que carga con traumas no procesados ni reconocidos. Así que podemos ver cómo hasta en la ficción hay emociones humanas tan profundas y complejas. Y bueno, yo lo relaciono con el TLP, pero no creo que George Lucas se haya sentado con el manual de diagnóstico y haya dicho, che, visibilicemos esto. O sea, no, o capaz que sí, no se tendría que hablar con George Lucas. Para mí es más el desarrollo de un héroe trágico. Y la caída de Anakin no habla del TLP, habla sobre una manipulación política, traumas y demás. Yo pienso en Anakin y no en Darth Vader, y en lo distinto que hubiera sido si no hubiera nacido en un planeta ficticio, con sable de luz, con fuerza, y sí en la Tierra, con terapia convencional y algún adulto que lo pueda escuchar genuinamente. Y dejo como reflexión que nosotros sí lo estamos, que aprovechemos, que pidamos ayuda y aprendamos. Creo que con esto vemos que no son peligrosas las emociones intensas de por sí, sino más bien el sentir en silencio. Y creo que reconocer y buscar ayuda son los primeros grandes pasos para poder vivir con una mejor calidad de vida emocional. Así que bueno, nada, esa fue mi reflexión y mi análisis. Espero que te haya gustado. Por favor, vos sentiste libre en comentarme si sentís que están buenas las observaciones o si notás algo distinto o si pensás que estoy equivocada, también podemos debatirlo. Y bueno, también decime si querés hablar más, no sé, tal vez del TLP, vamos a aprender juntos o hablar de películas, que a mí eso es lo que me encanta siempre. Así que bueno, muchas gracias y bye bye. ¡Tú eras el elegido, Anakin! ¡Debías destruir a los Sith! No uniste a su fuerza, menso.